conversado mucho con ustedes. Vamos a hablar de las alteraciones del ciclo menstrual. Este es más fácil. Entonces, miren, ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Ausencia de la menstruación. Transitoria, intermitente o permanente. ¿Qué me indica una amenorrea? Que hay una disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Punto. Clasificación de amenorrea. Amenorrea primaria, aquella mujer que nunca en su vida ha menstruado. Y amenorrea secundaria, ojo, ausencia de más de 3 meses con ciclos regulares o más de 6 meses con ciclos irregulares. Eso es amenorrea. Señora, no, yo menstruaba todos los meses y hace 3 meses no menstruo. Esa es una amenorrea. Yo soy irregular, doctor, hace 6 meses no menstrua. Esa es una amenorrea secundaria. Correcto. Entonces, la amenorrea primaria, paciente que nunca ha menstruado, de frente. ¿Qué tiene esa paciente? Un problema genético, un problema anatómico. O sea, no es normal. Y acá entramos nosotros. Fíjense. Cuando vamos a ver a las pacientes. Primero, miren, primera causa de amenorrea primaria. 43% disgenesia gonadal, el famoso síndrome de Tanner, el 45X0. Segunda causa, agenesia mulleriana, ausencia de vagina o de útero, el famoso síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, más conocido sencillamente como el de Rokitansky. Luego, retraso fisiológico de pubertad. Hemos dicho que para la mujer menstrua necesita tener un peso, una alimentación y un estado de salud adecuado. ¿Qué hago con una pobre niña desnutrida que no come carne, que no sube de peso? Va a tener 15 años y no va a menstruar. Y no porque sea un problema del eje, sino porque ese hipotálamo adecuadamente no ha sido madurado, ¿no? Y finalmente, enfermedad sistémica crónica y síndrome de ovario poliquístico. Ahí nos quedamos. Son las primeras 5 causas. Primera causa de amenorrea, Tanner. Segunda causa viene a ser agenesia de ovario. Con eso, suficiente. Lo demás, un montón de cosas que les he puesto ahí, pero me interesa. Ahora bien, ¿y qué hacemos en una amenorrea primaria? Acá viene. ¿Cuál es mi algoritmo para amenorrea primaria? Historia física, ¿no? Fácil, examen físico. Espérate, déjeme que me acuerde. Está. Entonces voy a ver a mi paciente con examen físico y le hago, ¿tiene o no caracteres sexuales secundarios presentes? Sí. Y si tiene caracteres sexuales, le voy a hacer pues una ecografía para ver si tiene útero o no tiene útero. Si tiene útero, entonces probablemente esa sea una obstrucción mecánica. Veré el canal, de repente es un himen imperforado o es un tabique vaginal transversal. Punto. Si no tiene útero, el útero es ausente, son dos cosas. O es una mujer que no tiene útero o es un síndrome de testículo feminizante. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, sí, vean, le tomo cariotipo. Si me sale un 45XX, es una mujer que tiene agenesia mulleriana, el síndrome de Rokitansky, no ha desarrollado útero. Y si es un 46XY, es un varón, lo que tiene es una insensibilidad a los andrógenos o testículo feminizante. Bien, fácil. Sigamos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Lo examino a mi paciente, caracteres sexuales secundarios presentes, no. Entonces a este paciente le voy a pedir LH y FSH, ¿no? Si los valores de LH y FSH son bajos, esto es para que se lo aprendan, si los valores son bajos, el problema es alto. Y si los valores son altos, el problema es bajo. ¿A qué me refiero? Si LH y FSH están bajos, quiere decir que no se producen. ¿Dónde está el problema? Alto, arriba, en hipófisis o en hipotálamo. Si contrariamente los valores de LH y FSH fueran
altos, quiere decir que sí se producen, el problema está bajo, es decir, ese ovario no responde a la estimulación de LH y FSH, ¿no? Entonces pongo acá FSH altos, mayor de 20 y LH mayor de 40, ¿no? Es un hipergonadismo hipergonadotropo. ¿Por qué hipogonadismo? Porque las gónadas no están funcionando. Hipogonadismo. Y como sus gonadotrofinas, FSH, están elevadas, por eso es un hipergonadotropo. Contrariamente, si LH y FSH están bajos, ese es un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿no? Y ya tienen ustedes ahí la identificación. Me voy al lomo bravo. Ahora esto ya lo hemos visto, el esquema de nuestro amigo de los compartimentos, ¿no? Repitiendo el compartimento 1, 2 y 3. Entonces, a veces les toman el examen por compartimentos. Si hablamos del compartimento 1, que es útero y ovarios, perdón, útero y vagina, ¿cuál es la causa de amenorrea secundaria? El síndrome de Asherman. Es decir, a esta paciente se le ha hecho una limpieza uterina muy severa y nos hemos llevado la capa basal del endometrio, no crece, no va a haber endometrio que crezca, no hay menstruación, síndrome de Asherman. O puede ser anomalías del conducto de Müller, como hemos visto, el caso de los tabiques, ¿no? O agenesia del conducto de Müller. Igual, no hay ovario, pero no hay útero, no hay vagina, Rokitansky, ¿no? O la feminización testicular, el caso que hemos visto es un muchacho que es un varón en el cuerpo de mujer. Si me subo al compartimento 2, ¿por qué no menstrua la mujer? Problema de ovario, síndrome de Tanner, lo hemos visto. Puede ser un mosaicismo que se va a dar, o la disgenesia gonadal puro, el síndrome de Sawyer, que hemos visto también, o el síndrome del ovario resistente, que es una mujer que tiene su ovario, pero que no tiene receptores, o los receptores no responden a FSH y LH, por lo tanto, no va a haber respuesta ovárica. O una falla prematura del ovario, lo que llaman las mujeres la menopausia precoz. Esta mujer a los 28 o 29 años, el ovario ya no tiene reserva, no hay respuesta. O de repente, muy raro que no haya formación de ovarios, muy raro. Me sigo, compartimento 3. ¿Por qué no menstrua la mujer? A la cabeza una hiperprolactinemia o un prolactinoma. ¿No es lo mismo, doctor? Bueno, sí, miren. Cuando uno valora en promedio de prolactina son 20 nanogramos mililitros. Ese es el promedio en casi todos los otros. 18, 22, pero está en 20. Cuando ustedes encuentran valores de prolactina en una paciente que no menstrua hasta 100, hasta menos de 100, eso es una hiperprolactinemia común y corriente. Pero si ustedes encuentran valores de prolactina por encima de 100, 200, 400, 800, ahí hay que pensar en un prolactinoma, o sea, un tumor de células que están produciendo la prolactina. O puede ser un hipopituitarismo. Es una paciente que tiene daño completo de hipófisis, ¿no? Un síndrome de Sheehan, por ejemplo, y entonces no va a haber menstruación. O muy raro, el famoso síndrome de la silla turca vacía, ¿no? Que casi ya se ha descrito, pero ya no se ha encontrado. Y finalmente me voy al compartimento 4, arriba, problemas hipotalámicos. A la cabeza, la amenorrea hipotalámica. ¿Por qué una anorexia nerviosa? Una paciente que está con un cuadro de anorexia nerviosa, que sigue bajando de peso, por la baja de peso excesiva que ha tenido, lo primero que hace el cuerpo humano es bloquear la menstruación. Esa paciente no menstrua. Luego, la amenorrea y el ejercicio. Pacientes que se someten son maratonistas o son tenistas o voleibolistas, entran en competencia y pierden grasa corporal. Al perder la grasa corporal, estamos perdiendo colesterol, que es la base para formación de nuestras hormonas sexuales. Entonces, estas pacientes que entran en competencia dejan de tener menstruaciones, ¿no? Y finalmente, la amenorrea o anosmia, el famoso síndrome de Kallmann, ¿no? Que es una malformación del piso del cráneo, en el que hay problemas en el bulbo olfatorio y problemas a nivel del hipotálamo, hipófisis, y por eso se da la amenorrea y la anosmia.
Punto. Y finalmente tenemos el algoritmo de amenorrea secundaria. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí está, ya. Fíjense, vamos a la... está el cuadro ahí, se los explico bien fácil. Entonces, cuando tenemos nosotros nuestra paciente, amenorrea secundaria. Primera causa de amenorrea secundaria, yo siempre hago mi escalerita. Primera causa de amenorrea secundaria, embarazo. Segunda, hiperprolactinemia. Y tercera, hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hago con mi paciente? Le voy a pedir una prueba de beta-HCG, descarto embarazo. Le pido una prueba de prolactina normal, descarto hiperprolactinemia. Le pido un TSH normal, descarto TSH. Si mi paciente me trae prolactina alta, su problema es una hiperprolactinemia, manejaré la hiperprolactinemia. Fin del asunto. Si mi paciente me sale un TSH alto, ese es un hipotiroidismo, manejaré el problema de hipotiroidismo y fin del asunto. Y si mi paciente me sale con BTHC positivo, le haré control prenatal, fin del asunto. Pero esta paciente viene y me dice, doctor, no hay embarazo, no hay hipotiroidismo, no hay hiperprolactinemia. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Vamos a empezar a estudiar. Lo primero que hace con esta paciente es lo que se llama una prueba de progesterona. Es decir, le voy a dar progesterona durante 5 días. ¿Y para qué le doy progesterona? Me acuerdo que en mi ciclo ovárico, si le doy progesterona a la paciente durante 5 días y al 5.º día le quito, ¿qué pasa con la progesterona? Cae. Y si hay caída de progesterona y hay endometrio que ha crecido, ese endometrio va a caerse. Entonces le digo a mi paciente, hija, toma tu prueba, tu progesterona, toma tu pastilla por 5 días y me vas avisando. Está en el cuadro, yo lo hablo. Y entonces viene a mí llaman los 5, doctor, tuve sangrado, menstrué. Eso significa prueba de progesterona positiva. ¿Qué significa? Que tenía endometrio crecido y que le faltaba progesterona. Esa paciente lo que tenía era un cuadro de anovulación. Fin del asunto. Pero tengo otra paciente que le di la prueba de progesterona, pasaron los 5 días, me llama por, doctor, no he menstruado. Prueba de progesterona negativa. O sea, tu endometrio no está creciendo bien. Entonces, ¿sabes qué, hija? Te voy a dar un ciclo de estrógeno progestágeno. Es decir, le voy a dar anticoncepción para que crezca su endometrio por el estrógeno y se modifique por la progesterona. Y me avisas. ¿Está bien? Entonces le doy su prueba de estrógeno progesterona. Toma sus 28 pastillas y luego me llama y me dice, doctor, ya menstrué. Ya, entonces te di tus pastillitas, creció tu endometrio y cayó tu endometrio. Prueba de progesterona positiva. Una paciente. Y tengo la otra paciente que me dice, doctor, tomé y no menstrué. Si no menstruaste, quiere decir que ese endometrio no ha crecido. Este es un problema endometrial. Lo que tú tienes es un síndrome de Asherman. Ya está, entonces. Un ciclo, repito, progesterona negativa, un ciclo de estrógeno progestágeno. No menstruó, síndrome de Asherman, muerto. Progesterona negativa, le doy estrógeno progestágeno, un ciclo, menstruó. Ahora, ¿de dónde es el problema? ¿Es un problema del ovario que no produce las hormonas para que estimule al endometrio? ¿O es un problema de hipotálamo hipófisis que no produce la hormona para estimular el ovario? ¿Qué hago con eso? Te voy a pedir un dosaje de FSH-LH. Y igualito, si FSH y LH son de niveles bajos, quiere decir que acá arriba, hipotálamo hipófisis no produce, ese es un trastorno hipotálamo hipofisiario. Te pido FSH y LH y me han salido niveles altos, quiere decir que hipófisis hipotálamo produce. El problema es un problema de ovario. Ese ovario no responde adecuadamente. Es una insuficiencia ovárica o es una paciente que no responde adecuadamente. Y con eso hemos logrado el fluxograma para manejo de amenorrea secundaria. Repito, viene mi paciente, beta-HCG, TSH y prolactina.
Si alguno sale alterado, manejo eso. Si todo sale normal, prueba de progesterona. Si con la prueba de progesterona la paciente menstrua o sangra, prueba de progesterona positiva igual a anovulación. Si la paciente con prueba de progesterona no sangra, le doy un ciclo de estrógeno-progestágeno. Si después del ciclo no sangra, ese es un problema endometrial, un síndrome de Asherman. Y si mi paciente sangra, le pido FSH y LH. Si los valores son altos, significa que se produce, el problema es bajo, ese es un problema de ovario. Y si los valores son bajos, ese es un problema de producción, es un problema hipotalámico hipofisiario. Con eso acabé. Ya. Ahora viene el otro problema, y con esto, sí, acabamos con la dismenorrea y lo dejo para la siguiente clase, la otra corremos un poquito más. Ya, discúlpenme, muy despacio avanzado con ustedes. Viene la dismenorrea primaria. Es un problema, sí, 20 a 90% de prevalencia. Tiene que ver con aspectos socioculturales, altera la calidad de vida. En la actualidad estamos trabajando una medicina en la que se mejore la calidad de vida. Y una paciente con dismenorrea no viene a Usamédic, no viene al colegio, no va a su guardia. Entonces es un problema para nosotros. ¿Bien? Ya está. ¿Qué es dismenorrea? Dolor menstrual, cólico menstrual. Primaria, cuando no encontramos la causa de ese dolor. Y secundaria, cuando encontramos una causa que nos indique por qué tiene ese dolor. Esa es la razón de las dos. Ahora bien, en la dismenorrea primaria, ¿no? De frente vamos. ¿Por qué se produce la dismenorrea primaria? Vean ustedes todo lo que va a generar esta dismenorrea primaria. Pero de frente vámonos a lo más esto es. ¿Por qué se da la dismenorrea primaria? En general, todo lo pongo todo de frente, así. Ya está. Miren ustedes. El problema de la dismenorrea primaria tiene que ver con problemas psicológicos personales, porque si a una niña desde que es chiquita, antes que venga a su menarquia, le dicen, ay, cuando venga tu menstruación es bien dolorosa, mira a tu hermana cómo se dobla de dolor, ella asume que la dismenorrea es normal, va a tener ese tipo de problemas, ¿no? En esencia, ¿qué pasa en la dismenorrea primaria? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Primero, hay un desbalance entre el estrógeno y la progesterona, porque hemos visto que hay una caída ya no hay estrógeno y hay una caída de progesterona. Ese es el principal elemento. Y el segundo elemento es que tenemos la aparición de la prostaglandina F2-alfa que tiene la acción de la contracción. ¿Se acuerdan? Entonces, básicamente ese es el mecanismo que se ha encontrado. Y además, la otra cosa que no está acá, no sé si se le he puesto. Acá está. Es que estas pacientes tienen el tono uterino más aumentado que el resto de las pacientes que no tienen dismenorrea. Miren ustedes, cuando estas pacientes empiezan a tener la menstruación, y ahí la prostaglandina, cada contracción del útero significa para que haya salida de la menstruación. Pero esa contracción, en el caso de pacientes con dismenorrea primaria, se ha visto que la contracción es tan intensa que supera a la presión sistólica. O sea, si mi paciente tiene 120 de presión arterial, la presión del útero va a ser mayor a 120. ¿Y qué pasa aquí? Si la presión del útero es mayor a 120, no deja que la sangre fluya e ingrese al útero. Y entonces, ¿qué pasa con esas fibras uterinas? Entran en hipoxia y frente a la hipoxia liberan factores que facilitan el dolor. Por eso es el dolor tipo cólico. Por eso es el manejo con analgésicos potentes. Ahí no hay ningún factor patológico, ¿correcto? Es propio de la paciente, ¿no? Ahora bien, los calambres, ya pasamos de frente. Tratamiento, disminuir el dolor. ¿Cómo disminuyes el dolor? Con tratamiento no farmacológico, calor local, le pones ahí su cebadita caliente,
Se la ponen ahí, que haga ejercicios que libera endorfinas, ¿no? O las técnicas de relajación. Y en tratamiento farmacológico, lo más frecuente que usamos, los AINES. Botamos prostaglandinas, evitamos la contracción, o si no, damos anticonceptivos. ¿Por qué damos el anticonceptivo? Porque al dar anticonceptivos, el grosor del endometrio disminuye. A menos grosor endometrial, cuando este endometrio empiece a necrosarse, menos formación de prostaglandina F2 alfa y por lo tanto menos contracción, menos dolor. Esa es la razón. Taranta. Seguimos. Ya está. La dismenorrea secundaria, aquí el examen nos va a indicar la patología que tiene la paciente. Esto es lo más fácil. Y miren ustedes, ¿no? Allá ustedes, de frente vamos. ¿Qué vamos a encontrar en mi paciente con dismenorrea secundaria? O tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, o tiene una endometriosis, o una variante de la endometriosis que es la adenomiosis, que es el endometrio dentro del músculo uterino, o tiene una miomatosis uterina. Entonces, cuando mi paciente tiene estos cuadros y tiene dolor, esa es una dismenorrea secundaria. Y el manejo será de acuerdo al cuadro de fondo. Si mi paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, manejaré el cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria y pasará el dolor. Si tiene una endometriosis, manejaré la endometriosis y se acabó el dolor. Y si tiene una miomatosis, manejaré la miomatosis, no sé si farmacológica o quirúrgica, y desaparece el proceso del dolor. ¿Correcto? Ni hablar. Y ahí nos vamos a quedar, nos queda síndrome premenstrual para la próxima semana. ¿Alguna pregunta última? ¿Todo bien? Listo. Entonces, muchachos, les agradezco su amabilidad y su paciencia. Nos veremos en la próxima clase para ver esto y lo que corresponde a la segunda clase de ginecología. Ha sido un gusto. Hasta la próxima clase. Chao.